Queridos hermanos, bienvenidos a este espacio de En pocas palabras. Seguimos en nuestro estudio de la historia del Éxodo, registrado justamente en ese libro de la Biblia, el segundo libro de la Biblia, con un sinfín de lecciones prácticas para la vida de nosotros y con una enorme cantidad de material teológico que nos afianza y nos confirma en qué Dios creemos. Quiero agradecerles su conexión con nosotros en este espacio, pero quiero pedirles que nos ayuden para compartir este material. Ayúdanos para que este material llegue a más personas. Una de las formas de que este programa crezca es que hagas algún comentario. Entonces, pon un comentario allí. No importa si es una crítica o es algo, alguna pregunta o tienes algo que señalar, hazlo. Eso va a ayudar para que nuestro sitio crezca. Y también lo que va a ayudar es que te suscribas a nuestro canal. Así que te animo en el nombre mío para que te puedas suscribir a este espacio y puedas compartir con otros este material. Lección número 3 para esta semana. Un comienzo difícil. Y permítame iniciar el estudio o el repaso resumido de lo que el autor presenta en esta lección, diciendo o señalando algunas cosas que son importantes. Primero, seguir a Jesús, a mí, amigos, hermanos, seguir a Jesús no siempre es fácil. Ese es un asunto muy importante para señalar. Otro, lo que sí es seguro es que quienes confían en Dios se enfrentarán a numerosas pruebas. Eso sí es seguro. Y esa es otra lección importante que aprendemos o que aprendimos o repasamos durante esta semana. Esta semana los pasajes del libro de Éxodo que estudiamos, capítulo 5, 6, 7, son de un estudio lleno de teología, hermanos, pero también de instrucción práctica y de muchas lecciones de valor permanente para nosotros. Y permítame preguntarte, como parte de este espacio, para que lo medites y para que lo comentes con tu clase. Encontrar oposición con tus enemigos, pues es entendible. Pero ¿qué con los tuyos? Algo que es importante meditar y comentarlo en tu clase. Esta semana tenemos 3 puntos importantes de la lección que el autor quiere dejar bien marcados en la mente de cada uno de nosotros. Insisto, esta es una historia muy conocida por la gran mayoría de los cristianos. La historia del Éxodo y cómo se dio todo el asunto. Es una historia, pero a veces pasamos por altos algunos asuntos y algunos elementos que son importantes y trascendentes para nuestras vidas. Y hoy vamos a ver 3 de estos. Lo primero que vamos a ver es la oposición de Faraón ante la solicitud de Dios. Primero notemos lo que Dios le dijo a Moisés que dijera a Faraón cuando se presentaron ante él. Allí en el capítulo 4 de Éxodo y en el capítulo 22 y 23,
Dios específicamente les dijo a Aarón y a Moisés qué decir a Faraón. Dios dijo y señaló qué decir. Sin embargo, en Éxodo capítulo 5 y versículo 3, encontramos lo que Moisés y Aarón dijeron. Algunos de ustedes me preguntarán, pastor, ¿y por qué no lo dice? Bueno, tú lee los versículos porque el espacio, no tenemos el tiempo y el espacio para hacer todo en detalle. Pero Dios dijo una cosa en capítulo 4 y Moisés y Aarón dijeron otra, capítulo 5 y el verso 3. La pregunta es, ¿por qué modificaron el mensaje que Dios les dio? ¿Por qué lo modificaron? ¿Por qué no dijeron exactamente lo que Dios dijo que tenían que decir? Ahora, la respuesta de Faraón ante la iniciativa que presentaron a Aarón y Moisés ante él de parte de Dios es respondida de una manera muy particular. ¿Quién es Jehová? Dijo Faraón, no le conozco. Y yo con esa, seguramente esa frase como la dijo, yo le agregaría, bueno, no lo conozco, ni quiero conocerlo. No me interesa conocerlo. Es decir, la respuesta de Faraón, hermanos, fue un acto de desafío y de negación de la existencia de Dios. Un acto de desafío contra Dios y un acto de negación contra Dios. Un asunto que es muy interesante que lo puedas comentar en tu clase. Además de eso, el faraón añadió, tampoco dejaré ir a Israel. Cuando estaba estudiando la lección hace unos días atrás, me acordé de una frase que anda muy de moda y que aparece como un meme hoy en día en muchas redes sociales, ¿no? Y, y yo se la quise aplicar a Faraón aquí. Y la frase es, ni Judas se atrevió a tanto, señalando el atrevimiento de Faraón. Esa actitud de Faraón, hermanos, es una actitud de arrogancia. Es una actitud de altanería, pero es una definición también de ateísmo, de alguien que no cree en Dios. Tres actitudes de alguien que se siente o se cree superior o más. Siglos más adelante, la historia nos muestra que ese mismo espíritu se manifestó durante la Revolución Francesa. Ese movimiento que ha trascendido a través del tiempo y que hoy sigue teniendo eco de alguna manera en la mente y en el corazón de muchas personas. Por eso es importante, hermanos, notar estos asuntos de la oposición de Faraón ante el pedido de Dios a través de Moisés y de Aarón. Un asunto que no puede pasar por alto y que puede ayudarnos a entender y a visualizar y a poder sacar conclusiones de cómo acercarnos con aquellos que necesitan conocer al Dios de Israel. Punto número 2 de nuestra lección que el autor quiere señalar es el aspecto de que la primer visita de Moisés y Aarón a Faraón empeoraron las cosas, es decir, las cosas se ponen cada vez más difíciles. ¿Por qué?
Porque ante la solicitud de Dios a través de Moisés, Faraón respondió aumentando la carga de trabajo bajo sus propios argumentos. Y claro, no dudamos de que, como dice el autor de la lección, el asunto primordial en el caso de Faraón era un asunto económico, claro, o sea, la mano de obra que le daban los esclavos, pues era muy barata. Y eso ayudaba para que las arcas de Egipto pues se llenaran cada vez más. Un asunto que hoy, insisto, también sigue mediando en muchos aspectos. Ahora, los israelitas, es de notarse, se volvieron contra Moisés y Aarón. Y entonces, fíjese lo que le dijeron a través de los ancianos a Moisés y Aarón. Le dijeron, nos han hecho odiosos ante los egipcios. Es decir, la actitud de ustedes, lo que han hecho, en vez de ayudarnos, pues nos ha perjudicado. Por eso decía al principio, la oposición de los enemigos pues es natural y lo entiendes, pero la oposición de los propios tuyos, ¿qué haces? ¿Cuál es tu actitud cuando los propios te atacan, te señalan? Por su parte, Moisés se queja ante Dios, señalando que hasta ahí no ha librado a su pueblo. Parece que Moisés era de corta memoria, porque Dios ya le había dicho, mira, ve y hazlo, pero Faraón no va a querer. Como que a Moisés se le olvidó esa parte que Dios le había dicho, advirtiéndole, señalándole y dándole evidencias de que él es el que estaba controlando realmente toda la situación que se venía por delante. Cuando las cosas se ponen difíciles, ¿qué haces? ¿Cómo actúas? Y finalmente la lección, el autor de la lección, nos presenta el tema que a mí me gustaría que se enfatizara más. Y es que se asegura la liberación del pueblo de Dios. Es notorio la respuesta de Dios. ¿Por qué es notoria la respuesta de Dios? Porque Dios no le contestó a Moisés con un, no te preocupes, no, o con un, espérate, o con un, voy a orar por ti. No, Dios fue contundente, decisivo y definitivo en su respuesta para Moisés, para que él la pudiera entender y comprender, y ese mismo mensaje lo llevara de regreso con sus compañeros esclavizados. Dios sigue en la intención de establecer una íntima relación con su pueblo y da suficiente certeza de su actuar. Por eso le dice a Moisés, y por eso el texto bíblico lo señala, y creo que lo hemos visto 2, 3 veces en el estudio de este trimestre, hermanos. Cuando el Señor le dice a Moisés, es que yo soy, yo me aparecí, yo establecí mi pacto, yo prometí darles, yo he oído su gemir, yo me he acordado. Y el autor de la lección señala el aspecto del yo, el yo soy. Porque ese yo soy no es otra más que la persona misma de Dios, deseando estar cerca de ti, deseando establecer una relación personal, una relación de amistad, una relación de crecimiento para ti y para mí. Ahora, el autor, y finalmente termino con esto, el autor
señala el proceso de intervención que se da en este pasaje y lo presenta en un marco que resulta interesante. Miren, Dios le hablaba a Moisés, Moisés le decía las cosas a Aarón y Aarón se las decía a Faraón. Ese, dice el autor de la lección, es el modelo de cómo el profeta se convierte en vocero de Dios. Muy interesante. Dios da el mensaje y el profeta es el vocero. Y ahí a través de toda la historia bíblica vemos que ese proceso se dio con todos aquellos que como Moisés decidieron aceptar la invitación de Dios para una obra especial. Y yo quiero concluir con la confesión de fe de Asaf, que pudiera ser la confesión de fe de nosotros, hermanos, que es lo que necesitamos en estos tiempos difíciles. Salmo 73, versículos 23 al 26. Mire cómo lo dice. Y eso sí lo señalo, porque me parece importante señalarlo. Dijo Asaf, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esa es tu confesión de fe. Que Dios te bendiga. Y que el estudio de esta lección en tu clase con tus hermanos este próximo sábado pueda ser una bendición. Gracias por escuchar mi petición del principio y espero que la próxima semana podamos seguir viéndonos en este espacio. Que Dios te bendiga y que tu estudio sea una bendición para ti y para los tuyos.